Cuando dices, ¿Cómo no? Hola, buenas noches. Qué gusto que nos encontramos de nuevo, gracias a Dios, en nuestro espacio virtual de Biblia. Hoy día martes 27 de agosto del 2024, continuando con nuestro estudio sobre la epístola a los Hebreos. Agradezco tu presencia, pero más que nada, te invito a que agradezcamos a Dios su misericordia hacia nosotros y juntos unidos digamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y juntos invocamos al Espíritu Santo y decimos, oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre. Condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Y como todas las sesiones que tenemos de estudio bíblico, le suplicamos, le pedimos a Jesús de Nazaret y al poderoso Espíritu Santo nos muestren la misericordia de estar entre nosotros para que agudicemos nuestros sentidos y estemos atentos a todos los mensajes que a través de la palabra de Dios escuchamos en estas sesiones. Nos hace mucha falta porque somos limitados en nuestro discernimiento y necesitamos muchísimo de su ayuda insustituible. Nuestra petición particular de esta noche va encaminada precisamente también a que le pedimos a Jesús de Nazaret nos ayude a que cuando nos dirijamos en oración a Él, sepamos tener la sensibilidad de hacerlo, no solamente por nuestras necesidades particulares, no solamente por nuestra familia, pudiéramos decir, sino que tengamos la apertura de pedir también por todo el resto de la humanidad. No es fácil, no estamos acostumbrados, pero es una arma muy poderosa que tenemos a nuestro alcance, el poder pedir por las necesidades de los demás. Somos iglesia y la iglesia no eres nada más tú, sino eres tú y todos los que conformamos el nuevo pueblo de Israel, que fuimos redimidos por Jesús de Nazaret en la cruz y debemos de hacer eco de que formamos parte de la comunidad de la Iglesia Cristiana Católica. Que así sea.
que Dios nos ayude a poder seguir con esta buena práctica. Además, la oración es un arma poderosísima. Siempre ha sido, es y será. Y precisamente el canto que esta noche con el que abrimos nuestra sesión es un bello canto inspirado en el Salmo número 17 de la nomenclatura hebrea, y es un canto que espero lo hayas podido escuchar. Tuve la duda si se estaba escuchando. eh, Confío en que sí lo hayas podido escuchar. Y es un canto de la autoría del rey David, es un canto de oración, precisamente. Bueno, canto el que escuchamos, perdóname. El salmo es un salmo con el subtítulo Clamor del Inocente, que es una oración en el cual suplica a Dios Padre, a Yahvé Dios, su misericordia, y lo hace refiriéndose muy especialmente al momento de la mañana. El salmista nos da la, el tip, pudiéramos decir, que es la mañana la fuente de inagotables bendiciones de Dios hacia nosotros. Comenzando porque si tú te pones a pensar un rato, el amanecer es para ti y para todos nosotros como una resurrección. Es la oportunidad de tener un nuevo día, de tener un nuevo motivo por el cual vivir, una alegría que te depara lo que en ese día llegue a tu ser, una esperanza de que las cosas van a estar mejor si es que tienes privaciones o angustias. Y dentro de la escritura de este salmo, porque no todo lo dice textualmente el canto, te invito a que si algún día lo lees, pongas especial interés en el verso número 8, que es bellísimo. Permíteme que te lo lea. El verso 8 y 9. Dice, guárdame como a la niña de tus ojos, protégeme a la sombra de tus alas, de esos malvados que me acosan, enemigos que me cercan con saña. Esto lo dice todo. O sea, necesitamos el cobijo eh, de la misericordia divina, necesitamos la consideración de Jesús de Nazaret y el poder de su Espíritu Santo para poder afrontar todo lo que los días nos traen. Que así sea, que que podamos disfrutar de esta protección divina todos los días de nuestra existencia. Dicho lo anterior, te comento que hemos estado reflexionando acerca de todo lo que implica las consideraciones acerca de la epístola a los hebreos. Y hemos estado avanzando, perdón, pensé que me estaba llegando un mensaje relacionado a la clase, pero no. Y hemos estado avanzando poco a poco y esto que estamos viendo es una de las láminas en las que estuvimos haciendo reflexión más profunda en nuestra última clase. Probablemente vamos a tomar de un pequeño trozo de esto que vimos en el capítulo 9 para poder agarrar el hilo de lo que hoy tenemos que ver. Pero para que podamos seguir un orden y podamos amarrar todo, te pido que le demos una lectura a los puntos fundamentales del capítulo 10
de la epístola a los Hebreos. Por si tú tienes tu Biblia a la mano y quieres seguir este orden, voy a hacer unas reflexiones. No voy a leer el texto palabra por palabra, sino nada más tocando los puntos medulares de este capítulo 10, que tiene como título Recapitulaciones, Sacrificios Levíticos y Sacrificio de Cristo. Y en un subtítulo dice Ineficacia de los sacrificios antiguos. A partir del verso primero, del versículo primero, cito, dice, la ley, al no ser más que una sombra de los bienes futuros y no la realidad de las cosas, no puede nunca mediante unos mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año, dar la perfección a quienes se acercan a ello. Aquí refiriéndose al día de la expiación, en el que el sumo sacerdote entra al Santo de los Santos, o entraba, para hablar con propiedad, entraba en el templo de Jerusalén al Santo de los Santos el día del Yom Kippur, para en un acto de expiación pedir a Yahvé Dios el perdón de sus propios pecados, del sumo sacerdote, y por los pecados del pueblo. Entonces aquí nos dice que la ley judaica, que está contenida en los 5 libros primeros del Evangelio, no, perdóname, al Evangelio, los 5 primeros libros de la Biblia, lo que ellos llaman la Torah, esos 5 primeros libros, para ellos es la ley, es el sustento religioso de su devoción a Yahvé, que entre paréntesis recuerda que por respeto no le dicen ellos Yahvé, utilizan adjetivos propios de las situaciones que quieren resaltar, pero no le dicen Yahvé. Pero entonces aquí nos está diciendo que la ley no tipifica lo que viene en un futuro, únicamente se remite a analizar y a exponer todos los motivos de las faltas que pueden ser graves. Ni siquiera utiliza en sí muy a menudo el término pecado, pero de hecho, pues son pecados. Pero se limita a que en esos 613 preceptos que constituyen todos los elementos de la ley mosaica, la ley de Moisés, no se veía más allá de lo que era el señalar lo que debías de evitar porque era incorrecto, no era grato a los ojos de Dios, ni tampoco era bien visto por toda la comunidad y mucho menos por las autoridades religiosas judías. Te continúo con la idea, dice, al contrario, con ellos, o sea, con este ritual de año con año, el recuerdo de los pecados es imposible, es imposible que sean perdonados, porque no es a través de sangre de toros y cabras el que se pueda lograr la remisión de los pecados. Por eso, al entrar en este mundo, dice textualmente, lo que te voy a leer es una parte del Salmo 40, que es una de las bases de este pensamiento. Sacrificio y oblación no quisiste, pero me has formado un cuerpo. Holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron. Entonces dije, aquí estoy dispuesto, pues de mí está escrito en el rollo del libro, a hacer, oh Dios, tu voluntad.
Otro, un poquito haciendo eco de esta reflexión, te puedo decir, te puedo decir que esto que te acabo de pronunciar, esto del Salmo 40, concretamente son los versos del 7 al 9, si te pones a reflexionar, está hablando de lo que es la figura de Jesús, nuestro Cristo y Señor. Pero, obviamente, las autoridades religiosas judías, por no reconocer la mesianidad en Jesús, pues no entendieron nunca el alcance completo de este salmo. Y aunque lo dijeran, aunque lo invocaran, pues se quedaban a medias, porque no concluyeron ellos la relevancia de este bello salmo. Un poco más adelante dice, sacrificios y oblaciones no los quisiste, y holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron, cosas todas ofrecidas conforme a la ley, para luego añadir, entonces aquí estoy, dispuesto a hacer tu voluntad. Aquí es donde te digo, es Jesús dirigiéndose a su Padre. Y esto quedó expuesto en la redacción de este salmo. En virtud de esa voluntad, quedamos santificados, merced a la oblación de una vez para siempre del cuerpo de Jesucristo. Entonces, lo que no pudieron entender las autoridades religiosas judías, nosotros sí lo estamos entendiendo, ya eh, pensando en la obra de Jesús en este mundo, para lo cual vino, de acuerdo a la voluntad del Padre, vino para redimirnos del pecado, para alcanzar la vida eterna para nosotros y para abrirnos la oportunidad de un contacto directo e inmediato de ti hacia Dios. Ya no nada más esperar a que fuera en el día de la expiación. Por lo tanto, dice, la eficacia del sacrificio de Cristo, cita el autor de la epístola, todo sacerdote esté en pie día tras día, oficiando y ofreciendo reiteradamente los mismos sacrificios que nunca pueden borrar pecados. Aquí te aclaro, el sentido de esto que acabo de leer, debemos de entenderlo. Esto se refería no día tras día había sacrificios por diversas razones, mas no por la expiación de los pecados. Nos queda claro que por la expiación de los pecados era una sola vez en el año a través del sumo sacerdote. Aquí lo que no queda muy claro nos habla de los sacerdotes normales, que ellos efectivamente día con día estaban en el templo, pero haciendo actividades relacionadas como el poner el incienso, el prender las lámparas del santo y, y al cuidado del templo, también por decirte algo, el estar pendiente de los panes de los 12 panes que estaban en el altar del santo, cada sábado los cambiaban, en fin, actividades diarias, pero no por la expiación de los pecados. La única ocasión en que los sacerdotes, como cita aquí, que estaban de pie día tras día, se refiere cuando había una unción, una presentación, pudiéramos decir, de un nuevo sacerdote, las ceremonias para tal efecto duraban 7 días. Y por lo tanto, esta expresión que te acabo de leer probablemente se refiera a esos sacrificios, a esos momentos por la unción de un nuevo sacerdote, mas no, repito, por la remisión,
por la expiación de los pecados. Y después cita el autor: él, por el contrario, tras haber ofrecido por los pecados un solo sacrificio, se sentó a la diestra de Dios para siempre, esperando desde entonces que sus enemigos sean puestos como escabel de sus pies. Eso de escabel de sus pies, si tú te pones atención en la imagen aquí del sumo sacerdote, sus pies están sobre un banquillo, que este banquillo es lo que podemos ubicar como el escabel. Entonces, aquí el escrito dice que Dios pondrá sus enemigos de Jesús, los enemigos de Dios, a los pies de Jesús, sumo y eterno sacerdote. ¿Ok? Después dice: mediante una sola oblación ha llevado a la perfección definitiva a los santificados. Y esto lo podemos entender con una simple expresión. Dice: pondré mis leyes en sus corazones. Recuerda que hemos visto que uno de los ingredientes de la nueva alianza es que la ley que estaba en tiempos de Moisés, agrupada en los 5 libros de la Torá, en la nueva alianza está grabada en nuestro corazón, porque así fue el designio divino. Y después dice el autor de la epístola: ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no son necesarias más oblaciones por el pecado, refiriéndose, dándole eco a que Jesús, por una sola ocasión como sumo y eterno sacerdote, en la tierra ofreció por su voluntad, hasta la última gota de su sangre, por la remisión de nuestros pecados y por la condonación de la muerte, que era la consecuencia final del pecado. Entonces, gracias a la acción del nuevo Adán, de Cristo nuestro Señor, obtenemos esta oportunidad de tener vida eterna después de que Él resucitó gloriosamente y que ascendió al cielo para ser glorificado. Recordemos que esa glorificación es lo que escuchamos dentro de los evangelios con el término de que se rasgó el velo del templo. Metafóricamente quiere decir que ya no hay necesidad de un templo, de un santo de los santos, y que el perdón de los pecados lo obtenemos a través de la entrega sin límite de la vida de Jesús y por su glorificación la opción de llegar al cielo, que viene siendo la tierra prometida para nosotros en la nueva alianza. Continúo. Donde hay perdón de estas cosas, ya no son necesarias más oblaciones por el pecado. Y después nos dice: tenemos pues, hermanos, plena confianza para entrar en el santuario. ¿Cuál es el santuario? Es el Santo de los Santos, dentro del templo de Jerusalén. Pero para nosotros, ya dentro de la nueva alianza, el Santo de los Santos viene siendo para que te ubiques tu corazón. En tu corazón está el Santo de los Santos. Por eso, en tu corazón está grabado todo lo que Dios espera de ti. Gracias a la sangre de Jesús, siguiendo este camino nuevo y vivo que Él inauguró por nosotros, tenemos un sacerdote excelso al frente de la casa de Dios. Acerquémonos con un corazón sincero y una fe madura. Mantengámonos firmes
la confesión de la esperanza, pues fiel es el autor de la promesa. De esto hemos hablado ya mucho, o sea que nosotros nos abrazamos a la fe en Cristo Jesús porque Él es digno de tenerle confianza, porque Él obedeció irrestrictamente a la voluntad de Dios Padre y por lo tanto con toda la extensión de la palabra, podemos abrazar su fe sin ninguna restricción. Y a través de esto de abrazar su fe, vamos a tener la opción, la oportunidad de tener la vida eterna. Después, el autor de la epístola nos vuelve a citar refiriéndose a los antiguos sacerdotes judíos que se supone son los destinatarios de esta epístola y que están en duda de abandonar su incorporación a la comunidad cristiana católica y que tienen la gran duda si regresarse al judaísmo, y esto los puede hacer víctimas de una apostasía, recordemos que el término de apostasía es renegar de la fe. Y si ellos ya habían dado el paso decisivo de dejar lo antiguo, que era ser sacerdotes del templo de Jerusalén, que todavía existía y que estaba a 2 o 3 años de ser derruido por los propios romanos, y que estaban empezando a conocer el culto dentro de la Iglesia Cristiana Católica, están con esa gran duda si abandonar este proyecto y dar marcha atrás y regresarse. Entonces dice el autor de la epístola: ¿cuánto más severo castigo pensáis que merecerá el que pisotee al Hijo de Dios y profane la sangre de la alianza, que la santificó, y que por esto ultraje al Espíritu de la gracia? Pregunta que cita aquí, o sea, haciendo un flash, un parpadeo, un foco rojo para que la piensen bien estos antiguos sacerdotes judíos. Y después cita aquí motivos de perseverancia. Después de ser iluminados, hubisteis de soportar un duro y doloroso combate. Esto de después de ser iluminados es una interpretación de lo que sucede una vez que tú eres bautizado. Al ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tú eres iluminado, tú posees en forma gratuita los dones y gracias que por el Espíritu Santo van a afianzarse en ti por toda tu vida. Y entonces, por eso la cita, después de ser iluminado, pues compartisteis los sufrimientos de los encarcelados. Esta expresión es un eco, aquí el autor de la epístola trae a la mente, porque en esos mismos años había escritos que se conocían de Pablo, el apóstol de Cristo, y entonces Pablo estuvo en diferentes etapas de su vida preso, y por esa razón aquí lo trae sin decir su nombre. El autor de la epístola lo trae a colación, y por eso dice: pues compartisteis los sufrimientos de los encarcelados y os dejasteis despojar con alegría de vuestros bienes, conscientes de que profesáis una riqueza mejor y más duradera. Y por último, en el capítulo 10 lo cierra diciendo la espera escatológica. Escatología, recuerda que es un término que nos habla de los tiempos finales. Entonces, nosotros estamos viviendo los tiempos finales. Estamos en la espera escatológica, y estos tiempos finales vendrán a tener un fin con la segunda venida de Cristo en toda su gloria y poder, el día de la parucía.
Entonces, mientras estamos viviendo la espera escatológica, y dice el autor de la epístola, tenéis necesidad de paciencia para cumplir la voluntad de Dios y conseguir así lo prometido. Pues todavía un poco, muy poco tiempo, y el que ha de venir vendrá sin tardanza. Mi justo vivirá por la fe, mas si es cobarde, mi alma no se complacerá en él. Pero nosotros no somos cobardes para perdición, sino hombres de fe para la salvación del alma. Recuerda que en aquellos tiempos muchos autores, entre ellos Pablo, pensaban que el día de la parucía relativamente estaba próximo. No tenían certeza de cuándo sería. Ya han pasado prácticamente números redondos 2000 años y todavía no llega esa parucía. Pero en aquellos tiempos pensaban que no iba a tardar mucho, por eso la cita de esta forma del autor de la epístola. Bueno, todo esto que te estuve leyendo ahorita correspondió al capítulo 10. Entonces, lo que estuvimos viendo en la clase pasada, los puntos del nuevo santuario, el nuevo mediador, la alianza mejor y el nuevo culto, comenzamos a verlo desde reflexiones de los capítulos 8, lo que estamos viendo aquí en la lámina, y del capítulo 9 que lo estuvimos viendo con bastante detenimiento. Esta noche, después de que ya tenemos la claridad de las ventajas de estar dentro de la nueva alianza, que te dejo aquí la lámina un minuto para que la vuelvas a leer y te embebas de ella, vamos a tener una reflexión de puntos importantes escritos por el padre Salvador Carrillo Alday acerca de esta epístola. Por necesidad vamos a tocar 3 o 4 puntos que ya vimos en la clase pasada, pero que nos va a dar ese amarre entre lo que esta noche vamos a estar viendo, partiendo en parte de lo que vimos la clase pasada. Te quiero mencionar, para empezar, que dice el Levítico, refiriéndose a uno de los 5 libros de la Torá, informa acerca de los sacrificios que el sumo sacerdote ofrecía en el Yom Kippur, día de la expiación. Y en el libro de Números trata del rito de la vaca roja y sus cenizas, que servían de ritos expiatorios y procuraban una pureza ritual. Esto es, hacían a los fieles aptos para el culto, pues les comunicaban una pureza legal, una pureza de la carne. Te quiero dar una explicación un poco más amplia. En el Levítico vienen puestos todas las disposiciones que Moisés recibió de parte de Yahvé, Dios, de cómo debían de llevar el culto los sacerdotes, los descendientes de la tribu de Leví. Y recordemos que dentro de la tribu de Leví estaba la familia de Aarón, que fue el primer sumo sacerdote, y que después siguieron siendo sumos sacerdotes su familia, sus hijos. Y tenemos unos ejemplos bastante duros para que veamos que algo muy importante, esto es medular. Fíjate que la antigua alianza, como tú puedes ver, el autor de esa alianza es Dios, igual que lo es de la nueva alianza, pero nosotros ya lo reconocemos como Dios Padre. ¿Por qué? Porque a través de su voluntad en los tiempos de la plenitud, mandó a su unigénito Jesús para que en el seno virginal de María se encarnara y tuviera vida terrenal igual que nosotros. Pero desde el punto de vista
religioso, Jesús se convirtió en mediador de la nueva alianza, en el sacerdote eterno, celeste, pero que su sacrificio inicial fue aquí en la tierra, fue en su crucifixión y muerte. Por lo tanto, él también se convirtió, ya lo hemos dicho, en víctima. Pero nada más una sola vez sucedió esto y ya después por su glorificación, Jesús está a la diestra de Dios Padre, está a la derecha de Dios Padre y desde ahí Él es el mediador, el sacerdote y la víctima, pero ya en el cielo y desde ahí está presente también en la tierra en la actualización del sacrificio, pero no nos confundamos, algunos creyentes, entre otros Calvino en la época de la Edad Media, ese fue uno de los puntos que hizo que dejaran, que se separaran de la Iglesia Cristiana Católica. Por ejemplo, Calvino decía que era una aberración que todos los días estuviera siendo de nueva cuenta sacrificado Jesús dentro de la liturgia. Era una manera de verla equivocada, porque, repito, Jesús desde el cielo está desde allí eh, presente en la tierra, en la actualización del momento de la transformación del pan y el vino en su cuerpo y su sangre como memorial del sacrificio que efectivamente en vida él voluntariamente sufrió para cumplir la voluntad de su padre. Pero entonces, esto, aunque para nosotros lo escuchamos un poco más sencillo y entendible, llevó muchísimos años para que pudiera ser relativamente entendido y desafortunadamente esto trajo motivo de divisiones dentro de la propia Iglesia Cristiana Católica. Pero fíjate que a la par de esto, te quiero yo mencionar que la salvación es progresiva y no porque ahora sea así quiere decir que lo que en la antigua alianza estuvieron celebrando fuera algo indebido. No, realmente el proyecto de salvación fue avanzando hasta donde Dios quiso. Pero el problema estuvo en que ese estirón, ese yo acepto de llegar a la perfección dentro de la adoración y el culto que tenían los judíos, se vio detenido porque no quisieron reconocer las autoridades religiosas en la persona terrestre de Jesús al unigénito de Dios. Por lo tanto, ni lo reconocieron como hijo de Dios, ni lo reconocieron como el Mesías esperado. Que si hubiera sido eso, pues muchas de las cosas que hemos visto después como consecuencia de todo esto, no hubiera habido necesidad de vivirlas. Pero como no fue así, entonces fue cuando Dios Padre, a través de Jesús de Nazaret, dejando instrucciones a sus apóstoles, te puso como quien dice un parteaguas, un hasta aquí, y entonces el pueblo elegido de Dios, que era el pueblo de Israel y sigue siendo el pueblo de Israel, ya no es quien tiene la prioridad en la tarea de llevar la palabra de Dios y ahora es a los confines de la tierra. Dentro de los confines de la tierra, pues por supuesto que también está el pueblo de Israel,
pero ellos siguen renuentes a aceptar a Jesús como el Hijo de Dios y como el Mesías esperado. Y probablemente, cuando sea el tiempo de la parucía, Dios quiere, ahora sí que Dios quiere que sea el momento en que se unan las dos grandes religiones monoteístas, además de la tercera, que son los seguidores del Islam, y que podamos ser un gran pueblo eh, como religiones monoteístas. Bueno, pero todo esto ya se me están yendo las cabras al monte, como luego me pasa, y quiero decirte que en el libro de Levítico había, había dos rituales dentro de lo que pasaba en el Yom Kippur, y a mí me llama mucho la atención que uno de esos rituales implicaba que llevaran al sumo sacerdote dos machos, dos cabritos, dos machos, por supuesto, perfectos, de 1 año de edad, al sacrificio. Pero dices tú, ¿por qué dos animales? Y había un tercero que también llevaban, que era un novillo, un ternero. El novillo era sacrificado primero en holocausto por los pecados del propio sumo sacerdote. Pero después de los otros dos machos cabríos, elegía por suerte, o sea, no porque, o sea, si tú quieres en dados o llámale como sea, por sorteo, elegía el sumo sacerdote uno de esos dos animales. Y uno de esos dos animales era un ritual completo el que tenían, que le iban a poner en sus cuernos al animalejo sangre también de la que había metido el sacerdote, el sumo sacerdote al santo de los santos, y después hacía invocaciones y hacía, obvio, antes de esto, con la propia sangre del novillo que había metido, se purificaba, había un ritual de purificación de todo lo que iba a ser necesario en ese momento del Yom Kippur, de la expiación. Pero fíjate que lo que me llama poderosamente la atención, te digo que en este ritual se hablaba que ese macho cabrío después era lanzado para que se fuera al desierto. Y espántate, este macho cabrío era el que en teoría iba cargando con todas las pecados y con todo lo malo que el pueblo había hecho, y tenían un personaje muy especial de nombre Asael, que ese Asael era una combinación de, era una combinación de un ángel caído, que al decir un ángel caído sabemos que es alguien de la legión del demonio, de los ángeles que se rebelaron a Dios Padre en tiempos previos antes de la creación del mundo, ya sabemos esa historia, y era quien representaba la, la mala influencia para que el pueblo pecara. Entonces, en esa liberación que se hacía y que se dejaba que este macho cabrío se perdiera en el desierto, tenían la idea de que con él, que en ese macho cabrío, se iban las culpas y penas de todo el pueblo. Y con el segundo macho cabrío era sacrificado también para cerrar la petición de piedad por el pueblo. Y después todavía había otro ritual, que es el que nos cita aquí el padre Carrillo, con relación a lo que está puesto en el libro de Números, capítulo 19.
que del verso 9 al 19 nos habla del rito de la vaca roja. No sé si tú sepas algo de esto, pero las vacas tú las conoces, pues son blancas y negras, pero hay unas vacas muy raras que le llaman a ese tono de piel rojizo, le llaman berrendo, con B grande, berrendo. Ya ves que en muchos animales no se dice es negro, sino se dice a lo mejor es azabache, eh, o que si es em, que les dan, tienen un nombre para cada combinación de colores. Entonces, el color rojo eh, está identificado con el berrendo. Pues entonces es muy raro, mucho, muy raro que haya vacas de ese color, pero dentro de las que existían y que de vez en cuando siguen existiendo, tenían que buscar una vaca también pura. Llegaban al extremo de decir que para que tuviera la pureza no podía tener más de 2 pelos que no fueran de color berrendo, si no ya no era pura. Bueno, pues a esta vaca, entonces el sacerdote, no el sumo sacerdote, sino el sacerdote y otro encargado del ritual, frente a la tienda del encuentro, esto te da a entender que estamos hablando desde antes del templo de Jerusalén, cuando fue el éxodo. Frente a la tienda del encuentro se le sacrificaba a esta vaca y se le quemaba, y con la ceniza proveniente de la quema de esta vaca roja, entonces se utilizaba como un elemento dentro de la purificación de, del altar, en el Santo de los Santos también, y, y además se ponía sobre la cabeza de los asistentes al Yom Kippur. Y había otro ritual que le decían del agua. Eh, Imagínate algo así como nosotros ahora, a veces en los rituales de culto, vemos que hay agua bendita, pues hubo una agua allá también que se utilizaba dentro del sacrificio. O sea, eran elementos que no teníamos idea y que nos hablan de lo que pasaba en los primeros tiempos. Estamos hablando más o menos del año 1150 antes de que viniera Jesús a este mundo. Entonces, pues era el ritual. Y lo que es increíble, ya nosotros reflexionamos ahora, decimos, ¿cómo es posible que se creyera que por medio de la sangre de vacas y de novillos y de machos cabríos se iba a obtener la remisión del pecado? Ya nosotros reflexionamos con más amplitud de nuestra inteligencia, pero así fue. Entonces, y esto era porque estas disposiciones así las interpretó Moisés y quedaron asentadas dentro de los libros de la Torá. No fue invento solamente de Moisés. Pero entonces, date cuenta del gran avance que se fue dando con el paso del tiempo y que ahora con Jesús de Nazaret es totalmente diferente, pero que nos sirva de punto de partida para ver el gran cambio que se da. Y ya con esto podrás tú entender. Voy a ir tocando nada más de manera ligera varios puntos para reforzar esta idea. En primer lugar, la sangre de Cristo tiene una eficacia superior. En los sacrificios según la ley, se trataba de una sangre extraña al hombre, sangre de animales. Pero en cambio, la propia sangre de Cristo es la sangre del Hijo de Dios. La eficacia no está en la sustancia material de la sangre en cuanto tal, sino en la acción humana de la persona de Jesús, que voluntariamente entregó su sangre a Dios como víctima inmaculada, sin mancha ni defecto. Entonces aquí, gran cambio, ya no es la sangre de un animal,
es la sangre de un humano. Y esta sangre de este humano es la sangre del Hijo de Dios. Entonces, la diferencia es abismal. Punto número 2, que por el Espíritu Eterno, los mejores manuscritos presentan la lectura de una serie de manuscritos antiguos sobre variantes que nos hablan de lo que nosotros conocemos ya como Espíritu Santo. Este cambio es un cambio, una exégesis total diferente entre el Antiguo Testamento y lo que está pasando en el Nuevo Testamento. Déjame darte unos puntos de soporte. Dice, el valor sacrificial de la sangre de Jesús víctima está fuertemente afirmada en el Nuevo Testamento y tenemos infinidad de textos que nos mencionan esto. Por otra parte, esto estaba prefigurado también en el Antiguo Testamento en códices y papiros, eh, como por ejemplo el códice siriaco, el armenio, de los padres, de los patriarcas de la iglesia. Estamos hablando de los principios del judaísmo, lo que estaba escrito, o sea, ya estaba perfilado, ya estaba prefigurado estos momentos que vendrían. Sin embargo, repito, no aceptaron en la persona de Jesús que él fuera el que hacía este gran cambio. Entonces, dice refiriéndose a Jesús, Jesús fue impulsado por el Espíritu Santo y se ofreció a Dios, se ofreció a sí mismo y se ofreció a Dios. Cristo hizo el perfecto y total ofrecimiento libre y voluntario de su propia vida, movido por el amor al Padre y al mundo y al impulso del Espíritu Santo. Esto es el punto tercero. El punto cuarto, Jesús inmaculado a Dios. Las víctimas antiguas debían ser íntegras, sin defecto alguno corporal. Cristo, por su parte, es la víctima sin mancha alguna ni defecto, inmaculado, víctima perfecta, agradable a Dios. Por lo tanto, el sustantivo sacrificio o víctima es porque se ofreció a sí mismo Jesús como víctima inmaculada hacia su Padre para cumplir la voluntad del Padre. El punto quinto, la sangre de Cristo purificará nuestra conciencia de las obras muertas, es decir, nuestros pecados quedarán expiados y totalmente borrados. Y la sangre de Cristo nos comunicará una pureza no solamente ritual, sino una real pureza interior y espiritual. Y una vez purificados, podemos dar culto a Dios y servirlo dignamente al Dios que vive y es fuente de la vida. El sacrificio de Cristo no es menos real que los sacrificios antiguos. La sangre ha sido derramada, pero es incomparablemente superior la sangre de Jesús, Hijo de Dios, a la de un animal. La afirmación por el Espíritu Santo se ofreció a sí mismo inmaculado a Dios, nos remite fácilmente a la pasión de Jesús en el huerto en el Calvario. Finalmente se entrega a la voluntad divina. Cuando Jesús dijo, Abba, Padre, papacito, papito, papá, todo es posible para ti. Aparta de mí este cáliz, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Entiéndelo bien, no se haga lo que yo desearía, sino que se haga lo que es tu voluntad. Y por eso ya vimos que dice Cristo, habiendo ofrecido en los días de su vida mortal ruegos y súplicas con poderoso clamor y lágrimas
al que podía salvarle de la muerte, fue escuchado por su actitud reverente, mas sin embargo no fue complacido en que siguiera vivo. Tenía que entregar su vida en remisión de nuestros pecados, porque para eso, en parte, era por lo que lo había mandado Dios Padre en los tiempos de la plenitud, que con Jesús de Nazaret vinieron a este mundo desde el momento mismo de su encarnación en la Virginal María, por obra del Espíritu Santo y por designio divino. No es que Dios lo haya librado de la muerte, para eso había venido, pero esa muerte se transforma en una exaltación de gloria. El Espíritu Santo asistió a Jesús en su combate de su pasión y lo hizo salir victorioso. Y lo hizo salir como cuando fue ungido en el Jordán, con todas las prerrogativas y todo el amor manifestado por Dios Padre hacia él. Posteriormente a este momento, las Sagradas Escrituras nos dicen que un ángel venido del cielo lo confortaba en su dolorosa pasión en el huerto de Getsemaní. ¿Quién es un ángel? ¿Recuerdas? Un ángel es un enviado de Dios. Aquí nos está, fíjate, el doble mensaje de esto. En primer lugar, está siendo, eh, está siendo confortado por un ángel. Pero fíjate cómo su propio Padre, Dios Padre, no se aparece Dios Padre para confortarlo. Es un ángel que está al servicio de Dios Padre. Es un ángel que es la voz de Dios Padre entre nosotros. Y esto nos debe de servir, porque muchas veces nos sentimos indebidamente merecedores a muchos detalles y a veces decimos, si Dios no hace esto, si no, Dios no me dice esto otro, bla, 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 no voy a creer, no voy a hacer esto. Si ni a su propio hijo bajó Dios Padre para confortarlo, ¿quieres tú que contigo lo haga? Piensa en eso. Dice Lucas, refiriéndose a este momento, se le apareció a Jesús un ángel venido del cielo que lo confortaba. El auxilio divino que está con Jesús es el espíritu de poder y fortaleza que siempre lo ha conducido, que lo llena ahora, lo sostiene y lo acompañará hasta apurar el cáliz de su pasión interna de dolor y de muerte. Una vez alcanzada la victoria, Jesús se entrega libre y voluntariamente para derramar su sangre por muchos. Al decir muchos, es por todos, pero así era acostumbrado en esos tiempos poner por muchos. Ahí estamos englobados todos para el perdón de los pecados. De esta manera, los acontecimientos que siguieron a la oración del huerto de Getsemaní no fueron sino la realización paso a paso de la entrega absoluta y total de Jesús como víctima purísima que se ofreció a sí mismo al impulso del Espíritu Santo. Después pasa a analizar lo que es Cristo como mediador y víctima. Selló con su sangre la nueva alianza. Las ideas centrales, la primera es que Cristo es mediador en la nueva alianza. Dice, y por eso es mediador de una alianza nueva, para que interviniendo su muerte para remisión de las transgresiones, de acuerdo a lo que se vivió en la primera alianza, los que han sido llamados reciban la herencia eterna prometida. ¿Quiénes somos los llamados? Tú, yo y todo el resto de la humanidad. Para firmar la primera alianza, pensemos, Moisés y el pueblo elegido de Israel, se requirió la presencia de un mediador y la inmolación de una víctima. Esto lo podemos ver en el Éxodo.
para que los pecados que ponían en peligro la permanencia de la alianza fueran expiados. La ley ordenó la muerte de víctimas animales, o sea, eso estaba puesto en la antigua ley. Pero con Jesús se ha inaugurado una alianza nueva. Él es el mediador. También es la víctima que sufrió la muerte, derramando su sangre de acuerdo a las exigencias que desde la primera alianza se tenían. De lo que los animales entregaban su vida y daban su sangre, aquí es Jesús quien entrega su vida y dona su sangre por todos nosotros, por la remisión de los pecados. Pero, pues ya sabemos la gran diferencia entre la sangre de un animal y la sangre de Cristo. Punto número 2, la palabra griega alianza puede también significar testamento. Ya lo vimos, todo esto. Y por lo tanto, donde hay un testamento, se requiere que conste la muerte del testador, ya que el testamento es válido solo si él muere. No tiene valor si el testador está en vida. Para que un testamento pueda ser efectivo, ya dijimos, se requiere que el testador muera. De allí que ni la primera alianza se inauguró sin sangre, pues Moisés, después de haber leído a todo el pueblo todos los preceptos de la ley, tomó la sangre de los novillos y machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo. El agua es lo que te decía yo, que es un elemento que también en la antigua alianza existió en sus rituales. Lo de la lana escarlata era una, ya te mencioné, pero te lo vuelvo a decir, era una remembranza. El color escarlata es un color rojo que nos invoca dos cosas, o nos invoca realeza o nos invoca sangre, nos invoca muertos. Y al decir lana escarlata, significa que algo que está plagado de sangre puede quedar tan blanco como la lana. Por eso se utilizaba esto, la lana escarlata. Entonces, pensaban que por la sangre de los animales iban a blanquear su cuerpo los israelitas y quedar libres de sus pecados. No te digo perdonados porque no sabían lo que significaba eso, pero con Jesús, pues las cosas cambian diametralmente. La sangre de la alianza que Dios ha ordenado para nosotros, igualmente por medio del hisopo, por medio del aspersor, fueron tanto el altar, la piedra en la que se celebró ese ritual de la alianza de Moisés y el pueblo, Moisés como mediador, el pueblo israelita como el nuevo pueblo elegido de Dios, y Dios Padre, Yahvé Dios, como el que ofreció el, el ser el protector del pueblo por toda la eternidad. Todo esto constituye los elementos del culto dentro de la antigua alianza. Esta alianza se inauguró con efusión de sangre. Y esta tradición sobre la lana escarlata y el hisopo, la aspersión sobre el libro, el pueblo, la tienda, los objetos sagrados, era parte del ritual de culto. Esta es la sangre de la alianza, por eso perdura esa expresión hasta nuestros días en el ritual eucarístico. Marcos lo dejó asentado en su capítulo 14. Esta es mi sangre de la alianza, pero ahora es la sangre de la nueva alianza. La nueva alianza, la de Jesús. Bueno, la de Dios a través de Jesús, su unigénito. Dice, según la ley, casi todas las cosas han de ser purificadas con sangre. Sin efusión de sangre, no hay remisión.
Según la ley, algunas manchas son quitadas con el agua o por el fuego, cuando tú quieres purificar un metal, por decirte algo. Pero más ordinariamente el ritual prescribe las cosas y que las personas sean purificadas en sangre o por la sangre. El altar, los sacerdotes, los levitas, el pueblo pecador, la madre que va a pedir ser purificada después de sus días de menstruación o de sus días de haber dado a luz a una criatura. Dentro del judaísmo, la sangre, recordemos que era sinónimo de vida y por lo tanto tenían especiales criterios para manejar siempre todo lo que fuera relacionado con sangre. Por lo tanto, el santuario terrestre y todo el culto eran para el autor de la epístola a los hebreos una reproducción de la realidad celeste. Ahora bien, estas realidades terrestres de la antigua alianza fueron purificadas con sangre. Como consecuencia, las realidades celestiales deben también ser purificadas, pero deben serlo por la sangre de sacrificios más excelentes, ya que superan cualquier realidad terrestre. Esta realidad celestial son la nueva tienda, el nuevo pueblo y todo lo que sirve para el nuevo culto, que sean purificadas por y con la sangre de Jesús. Te repito, la nueva tienda es la Jerusalén celestial, es el cielo a donde vamos a llegar por los méritos y por la gracia de Jesús. El nuevo pueblo, que somos todos los que integramos el nuevo pueblo de Israel, todos los habitantes de este mundo, y todo lo que sirve para el nuevo culto. Para el nuevo culto, pues es la, el pan y el vino que en cada liturgia eucarística eh, le rendimos culto a ese memorial, le rendimos culto a Dios Padre, le pedimos perdón por nuestros pecados, le pedimos el que nos conceda gracia santificante. Si comulgamos, pues estamos recibiendo todas esas gracias y pedimos por toda la comunidad, por toda la iglesia. Por eso Cristo inaugura el santuario celeste, donde desde allá intercede por nosotros, para manifestarse ahora ante la presencia de Dios, su Padre, en favor nuestro, en favor de sus hermanos menores, de los coherederos del reino de los cielos. Ahora se ha manifestado una sola vez en la plenitud de los tiempos para la destrucción del pecado mediante su sacrificio terrenal por una sola ocasión realizado y ahora desde el cielo actualizándolo día con día. Cristo ante la presencia de Dios en favor nuestro proclama nuevamente el oficio de intercesión como Cristo mediador, sumo sacerdote y víctima en favor de nosotros los hombres. Cristo no penetró en el santuario hecho por mano de hombres, reproducción de un templo, como penetraba el sumo sacerdote en la tienda del desierto o ya después en el templo de Jerusalén, sino que penetró Jesús en el mismo cielo, presentándose ahora ante la presencia de Dios en favor nuestro. Cristo es un sumo sacerdote que como tal y en esa función entra en el santuario celestial. Es un sumo sacerdote glorificado, pero que misteriosamente se presenta ante Dios, también sacrificado e inmolado a favor nuestro. Cristo es mediador víctima. Su oficio se resume en 4 notas. 1. Se ofreció una sola vez, derramando su propia sangre. Su sacrificio tiene, por lo tanto, un valor absoluto y no requiere ser repetido. Punto segundo, ahora es el término con el cual nos
habla de la plenitud de los tiempos. El ahora es el instante que desde el origen del mundo y el universo hasta el final de los tiempos es para Dios Padre y para Cristo Jesús un solo instante, el ahora. Punto 3. Para la destrucción del pecado. Con su muerte, Cristo ha destruido el pecado de todos los hombres. La razón de ello es que se ha solidarizado como hermano con todos ellos, con nosotros, tomando su naturaleza humana con todas las debilidades. Él la tomó y aunque no fue pecado, murió siendo pecado. Al hacer esto ha quedado constituido sacerdote, mediador, fiador y testador, y por esa solidaridad con nosotros es la misma naturaleza que sufre por todos nosotros, que sufrió por todos nosotros. Aquí, entre lo que dije ahorita, sacerdote, mediador, fiador y testador, todo queda claro, pero en la palabra de fiador, ten claro que Jesús está intercediendo por nosotros, lo que es efectivamente un fiador. Con, con Dios Padre le dice, no te van a fallar, y si te fallaran, aquí estoy yo para abogar por ellos. ¡Qué maravilla! Y el último punto, Jesús, mediante su sacrificio nuevo, énfasis en el sacrificio personal de Cristo y no mediante el sacrificio de otros seres extraños al hombre. O sea, Cristo no necesitó, ya como en la antigua alianza, que se debiera, que nos rescataba por sangre no humana. Aquí es la sangre del unigénito, del Hijo de Dios. Del mismo modo que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto viene el juicio por su muerte, así también Cristo, después de haberse ofrecido una sola vez para quitar los pecados de la multitud, se aparecerá por segunda vez, sin relación ya con el pecado, a los que esperan para su salvación, lo que sabemos que va a pasar en la parucía. Este texto nada dice de un juicio inmediato o al fin de los tiempos. Solamente afirma que con la muerte acaba todo para el hombre en su dimensión terrestre y solo le queda ser juzgado. El cristianismo primitivo no elaboró una doctrina clara sobre este respecto. La doctrina de la muerte, pues a la manera de Jesús, siervo de Yahvé, él es un siervo que sufre y que expía nuestros pecados, que expía en lugar nuestro nuestros pecados. El sustantivo la multitud es una expresión hebraica que significa la totalidad, lo que dijimos, muchos. Pero lo del juicio, pues sabemos ya con la madurez del tiempo que ese viene en forma inmediata, en automático, cuando nuestro cuerpo terreno deje de latir aquí en este mundo. En ese instante que nos separa de la vida terrena a la vida eterna, vendrá nuestro juicio particular. Y como resultado del mismo, por tu fe en Cristo Jesús y probablemente por las obras que de ella tuviste, tú decidirás si vas a llegar a la morada celeste o no. Y sabemos que ya en la parucía, los que queden vivos, vendrá Jesús a juzgarlos. Esa potestad se la confió Dios Padre a él. Y Jesús nos habla que va a hacerlo en compañía de los apóstoles. Y los que puedan haber llegado a la gloria vendrán con el propio Jesús en ese momento. Así como cuando él tuvo que morir para que los que antes que él habían muerto en gracia, tenían necesidad de esperar a que él resucitara
e inaugurara el cielo como morada eterna, pues aquí también es lo mismo, parecido. Los que estén con vida necesitarán que venga Jesús y que los juzgue para ver si son merecedores de la paz de Dios o no, y que en la esperanza de la vida eh, y, y de la paz de Dios y de la manifestada a través de Jesús, Él nos ofrece que después de este momento vendrá un tiempo adicional de paz en que las cosas cambiarán. Y ahí es donde tenemos la esperanza de que toda la humanidad, unidos en una sola fe en torno a Cristo Jesús, seamos un solo pueblo, desde aquí, desde la tierra. Jesús aparecerá por segunda vez, no ya para morir por el pecado ya lo destruyó, fue liquidado desde la muerte y resurrección de Cristo. La segunda vez vendrá con otra finalidad, realizar la salvación en toda la plenitud, destruyendo la misma muerte, como dice el apóstol Pablo. Esa palabra de plenitud a veces lo escuchamos como tiempo, por eso decimos cuando Dios Padre en los tiempos de la plenitud envió a Jesús a este mundo, pero también plenitud significa que estés lleno, que no te falte nada. Entonces, hay diferentes formas en que tú puedes dimensionar el sustantivo plenitud, más bien dicho, el adjetivo plenitud, y esta es una de ellas. Por lo tanto, la causa de la salvación eterna afirma que los sacrificios de la antigua alianza fueron ineficaces para perdonar los pecados y acercar a los hombres a Dios. Establece que la oblación de Cristo Jesús fue única y de una vez para siempre, y declara que esa oblación única ha sido verdaderamente eficaz y ha llevado a la perfección para siempre a los santificados, a los bautizados, a los imitadores de Jesús, a los santos. La ineficacia de los sacrificios antiguos se puede entender que nunca mediante unos mismos sacrificios que se ofrecen año tras año, llevan a la perfección a lo que se acercan al deseo de la expiación. Al contrario, con ellos se renueva cada año el recuerdo de los pecados, pues es imposible que sangre de toros y machos cabríos borre pecados. La economía antigua, con su sacerdocio y sus víctimas, no era sino sombra y figura del sacerdocio victimal de Cristo. La expresión los bienes futuros se refieren a la salvación completa y total. La perfección se refiere a la real y perfecta remisión de los pecados. Los sacrificios de la antigua ley fueron ineficaces para purificarnos del pecado. Y no solo, sino que cada año, con los sacrificios del día de la expiación, se renovaba el recuerdo de los pecados. Estos sacrificios de animales no pueden purificar la conciencia del hombre, no pueden destruir al pecado. El perdón se podía obtener por la oración del sacerdote, por la fe, por la contrición de los pecados, pero no en virtud de la sangre de los animales. La sangre de Cristo tiene por sí misma poder purificador y es fuente de purificación. La sangre de Cristo recibida también con fe en los sacramentos de la reconciliación y principalmente de la Eucaristía nos comunica una purificación total. Por lo tanto, el sacrificio de oblación, no quisiste, pero me has formado un cuerpo, esta expresión que corresponde al Salmo 10, la vamos a entender ahora mejor. Lo voy a leer completo. Al entrar en este mundo, dice, sacrificio y oblación no quisiste, pero me has formado un cuerpo. Holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron. Esto se refiere a Jesús. Esto se refiere a lo que de él se escribió.
He aquí que vengo para hacer, oh Dios, tu voluntad. Y añade, he aquí que vengo para anular lo primero y establecer lo segundo. En virtud de esta voluntad, somos santificados gracias a la oblación del cuerpo de Jesucristo. Aquí ya está entrando, además de su sangre, su cuerpo. Por eso, al entrar en este mundo, el Hijo se dirige a su Padre, haciendo desde el primer instante de su encarnación el ofrecimiento de sí mismo y en cierto modo descubriendo el motivo y la razón por la cual se está encarnando. La mención del cuerpo subraya la realidad de un Jesús humano. El salmista se encuentra en una grande aflicción e invoca confiado en Dios para que lo escuche y lo libre de la angustia. El salmista dice, oh cuántas maravillas, Yahvé, Dios mío, que de designios has hecho con nosotros. No hay comparable a ti. Yo quisiera pregonarlos, mas su número excede a todo lo que yo puedo contar. Dios nos había llevado cautivos, Dios los había llevado a los israelitas cautivos a Babilonia a causa de sus pecados, pero los regresó después de que por el sufrimiento fueron purificados. Y por lo tanto, sacrificios y oblación no quisiste, va ligado de este sacrificio que vivieron los judíos en esa deportación a Babilonia. Y bueno, continúa más del Salmo número 10, pero creo que ya no nos va a dar tiempo de poder analizarlo un poquito más. Como te quería decir, avanzamos bastante esta noche porque estamos entendiendo más de esta causa de una salvación eterna eficaz. Ya vimos en la Biblia qué es lo que nos manda primero, el capítulo 10, y estamos a punto de poder entrar a analizar la exhortación final. La exhortación final nos indica que ya estamos próximos a acabar el estudio de esta epístola. Nos faltan nada más 3 capítulos, pero pues la riqueza que nos proporciona es inmensa. Por de momento, le agradecemos a Jesús de Nazaret y a su poderoso Espíritu Santo que haya estado con nosotros, y yo a ti, el que me hayas dado tu tiempo y tu atención para poder entender algo más acerca de esta bella epístola a los hebreos. Por favor, dame constancia de tu presencia. Te voy a enviar mañana o quizás más tarde un interesante aviso que espero te agrade. Que espero te agrade y deseo que tengas tú y toda tu familia días de paz, de alegría, de realización de proyectos y de mucha salud. Voy a poner la canción de cierre y te agradezco de nueva cuenta tu presencia. Que descanses.